Adrián jamás pensó que volvería a pisar los corredores del mercado clandestino, pero ahí estaba, empujado por un impulso que no entendía ni él mismo. El aire estaba cargado de sudor, gritos de comerciantes y el murmullo desesperado de los que aún conservaban fuerzas para suplicar piedad. Lo que buscaba no tenía nombre, solo un presentimiento que lo jalaba como una cuerda invisible. Se detuvo frente a una jaula más oscura que el resto. No había lujos ni grilletes dorados para esa prisionera, apenas unos barrotes herrumbrosos y una manta que no cubría nada. Adrián se agachó, ignorando las risas de unos traficantes que apostaban entre sí sobre cuánto tiempo más sobreviviría la criatura encogida ahí dentro. Los ojos de la mujer lo golpearon como un puñal. Grandes, hundidos, con un brillo que aún se defendía del vacío. No dijo una palabra, solo se llevó la rodilla al pecho cuando Adrián acercó la mano, como si temiera ser golpeada. Un guardia soltó una carcajada y soltó la cadena de la puerta, dejándolo pasar. «Cuidado, forastero. Muerde», escupió entre risas. Adrián no respondió. Se arrodilló dentro de la jaula, tan cerca que pudo oler el hedor a encierro y herida sin curar. La mujer respiraba agitadamente, como un animal acorralado. Tenía la cara manchada de costras y polvo, y una cicatriz abierta en la ceja que aún supuraba. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con voz baja, pero no obtuvo respuesta. Unos dedos famélicos se aferraron a su muñeca, ni fuerte ni suave, solo un toque que decía: «Todavía estoy viva». El mercader, un hombre regordete envuelto en sedas baratas, se frotó las manos al ver que Adrián no se apartaba. 15 piezas de oro, joven señor. Una ganga, créame. Nadie la quiere. No sirve para trabajo pesado, está rota por dentro. Pero usted tiene cara de coleccionista de rarezas». Adrián no apartó la mirada de esos ojos. Ojos que no imploraban libertad ni perdón, sino la muerte como último favor. Sacó de su cinturón una bolsa de cuero y la lanzó a los pies del mercader. Las monedas tintinearon, silenciando a todos los que miraban el espectáculo. «No quiero papeles», dijo Adrián sin levantar la voz. «Solo dame la llave». El mercader se encogió de hombros, divertido por la locura de perder una fortuna en carne inútil. Le entregó un manojo de llaves oxidadas. Adrián soltó los grilletes de la mujer, uno a uno, mientras ella no parpadeaba. Cuando la última cadena cayó, ella tembló, con la muñeca amoratada colgando sin fuerzas. Un paso fuera de la jaula fue como cruzar de un mundo a otro. Adrián se quitó su capa y la envolvió en ella. El contacto hizo que la mujer soltara un gemido ahogado, apenas audible, como si su voz hubiera olvidado cómo sonar. Al salir del pasillo principal, sintió que docenas de ojos lo seguían. Algunos murmuraban que la esclava no duraría ni una semana, que la bestia dentro de ella lo mataría en su sueño. Otros reían: «Qué desperdicio de oro en un saco de huesos». Adrián no escuchó nada de eso. Sujetaba con fuerza la cintura de la mujer, que pesaba menos que una pluma. La sintió desfallecer antes de llegar al caballo. Cuando la subió al lomo, ella apretó su brazo con unos dedos tan fríos como la nieve. «Vas a vivir», le susurró, tan cerca de su oído que sintió el leve temblor de su respiración. «Lo juro». Ella no supo si fue el frío viento del atardecer o esas palabras lo que la hicieron cerrar los ojos y por primera vez, en años, dejarse caer en el sueño sin miedo a soñar. El calor fue lo primero que Isela sintió cuando despertó. Un calor suave que le cubría la piel como un manto invisible. Abrió los ojos despacio, temerosa de descubrir barrotes, látigos o la mirada burlona de un capataz. Pero no encontró nada de eso, solo un techo de madera, una ventana pequeña donde se filtraba la luz de la mañana y una manta gruesa que la envolvía hasta el cuello. Movió la cabeza y un dolor punzante le recordó las noches en la jaula. Se incorporó a medias, respirando con dificultad. En la esquina de la habitación vio un cuenco de agua y un trozo de pan. Desconfiada, se arrastró fuera de la cama, tanteando con manos torpes la textura del suelo de piedra. El aroma a caldo y hierbas la golpeó de repente, despertando un hambre tan feroz que le dio náuseas. Cruzó la puerta entreabierta y allí estaba él, Adrián, de espaldas, revolviendo una olla sobre el fuego. Se veía tan tranquilo que Isela sintió algo parecido al miedo, un miedo distinto, que no nacía del látigo sino de no comprender qué esperaba de ella. Se agachó y buscó un cuchillo entre las herramientas de la cocina. Cuando su mano cerró el mango frío de acero, contuvo la respiración. Podía clavárselo en la espalda y huir. O podía usarlo contra su propia garganta. Ambas ideas danzaron en su mente mientras daba un paso, luego otro. Pero Adrián giró antes de que pudiera decidirse. La vio de pie,
temblorosa, con el cuchillo apuntando a ningún sitio. No levantó las manos ni retrocedió. Solo la miró como se mira a un animal herido, con una paciencia que dolía. ¿Tienes hambre?, preguntó con una voz que ella no recordaba haber escuchado antes, tan calmada, tan humana. Isela sintió que todo su coraje se desmoronaba. Sus rodillas cedieron, dejando que el cuchillo golpeara el suelo. La hoja resonó como una campana. Adrián se acercó despacio, se arrodilló a su lado y puso en sus manos un cuenco humeante. No te haré daño. Come. Ella no entendía sus palabras, pero entendía el calor del caldo bajando por su garganta. Comía sin masticar, con lágrimas brotando y ensuciando la sopa. Cuando acabó, Adrián limpió su boca con un trozo de tela. Su mano era firme, ni suave ni violenta, solo firme. Aquella noche, Isela despertó empapada en sudor. La fiebre le mordía la cabeza y le quemaba la espalda. Intentó levantarse para vomitar, pero su cuerpo se negó. Sintió un peso a su lado, Adrián, dormido sobre un taburete improvisado, apoyado en la pared como un centinela. Él abrió los ojos apenas ella gimió. Se inclinó, tocó su frente y negó con la cabeza. Tranquila. Te pasaré más paños fríos. No vas a morir. Isela no pudo entenderlo todo, pero sí comprendió que no era una orden ni una amenaza. Sintió una jarra fresca en sus labios resecos. Intentó apartarla, pero Adrián la sostuvo firme hasta que bebió todo el agua. Horas después, entre la penumbra y la fiebre, ella sintió su mano grande entrelazada con la suya. No era una cadena. No era un grillete. Era una promesa que la mantenía anclada a un mundo que, hasta entonces, la había olvidado. Mientras la noche devoraba la tormenta fuera, Isela se quedó dormida, murmurando palabras sin sentido. Y por primera vez desde que su memoria podía recordar, no soñó con grilletes ni barrotes. Soñó con un aroma a sopa caliente y una voz que la llamaba por un nombre que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta: Isela. Los días se deslizaban como un río lento, cargados de silencios incómodos y miradas que decían más de lo que sus labios podían pronunciar. Isela se movía dentro de la pequeña cabaña como un espectro, barría, limpiaba, tropezaba con todo. A veces Adrián la observaba desde la puerta, con la leña recién cortada en los hombros, preguntándose si era real o una visión traída por la culpa. El invierno se acomodaba con brutalidad alrededor de ellos. La nieve acumulada en el tejado crujía durante la noche, recordándoles que estaban solos, que nadie acudiría si algo salía mal. Adrián reforzaba las paredes y revisaba la chimenea cada madrugada, mientras Isela lo espiaba desde la esquina, sosteniendo entre las manos un trozo de tela que remendaba una y otra vez solo para sentir que hacía algo útil. Una tarde, mientras Adrián dormía exhausto en una silla junto al fuego, Isela decidió agradecerle a su manera. Buscó entre frascos de especias, tocó raíces que jamás había visto, y encendió la chimenea como había visto hacerlo. Pero su poca fuerza y su impaciencia la traicionaron. Sopló demasiado, la chispa saltó, y pronto una pequeña lengua de fuego devoró la leña antes de tiempo, chisporroteando hasta rozar la alfombra de piel. Isela soltó un grito ahogado, corrió por agua, tropezó con la mesa, volcó la jarra y quedó empapada. Adrián despertó de golpe, con la mano en la empuñadura de su viejo cuchillo de monte. Tardó un segundo en comprender la escena: su esposa improvisada, de pie en medio del desastre, con el cabello pegado a la cara y los labios apretados, intentando sofocar un fuego diminuto con una manta. Lo inesperado fue su propia reacción. Adrián, que rara vez reía, soltó una carcajada limpia, profunda, la carcajada de un hombre que no recordaba que su pecho era capaz de vibrar así. Isela lo miró como si acabara de perder la razón. Se quedó quieta, con la manta a medio estrujar, mientras sus mejillas se teñían de rojo. Él se acercó, todavía riendo, y le quitó la manta. Sofocó la última chispa con la bota, levantó la jarra rota y dejó que el silencio se acomodara de nuevo. Isela tragó saliva, temiendo una reprimenda. Pero en vez de eso, Adrián le secó el rostro con una esquina de su camisa. Si querías prender fuego a la casa, podrías haberme avisado. Te habría ayudado a encender la otra chimenea. Isela parpadeó. No supo contener la risa. Fue un sonido breve, entrecortado, como si su garganta estuviera probando algo olvidado. Se cubrió la boca enseguida, aterrorizada por su propio atrevimiento, pero ya era tarde. Adrián le escuchó reír y supo, en lo más hondo, que ese sonido valía más que todo el oro que había gastado en liberarla. Esa noche, mientras dormían bajo el mismo techo, separados por un pequeño espacio de aire cargado de promesas no dichas, Isela se permitió cerrar los ojos sabiendo que su risa no sería castigada.
La nieve siguió cayendo afuera, borrando huellas y miedos, mientras dentro de la cabaña dos corazones ensayaban el ritmo torpe de la complicidad. En la penumbra, antes de que el sueño la reclamara, Isela estiró la mano y rozó la de Adrián. Él la apretó apenas, sin abrir los ojos. Ninguno dijo nada. Pero bastó para que el fuego en la chimenea pareciera más cálido, más vivo, como su pequeña tormenta, como su primera risa, como la esperanza que crecía entre los rescoldos del invierno. La nieve comenzó a rendirse ante la llegada de la primavera, dejando charcos y barro donde antes reinaba el silencio blanco. Adrián aprovechaba cada día para cazar o cortar madera más lejos, confiando en que Isela estaría a salvo dentro de la cabaña. Ella, mientras tanto, aprendía a dominar el fuego, a hervir raíces y a remendar las ropas de su dueño con manos cada vez menos temblorosas. Isela empezó a abrir la ventana sin miedo, dejando que la brisa le acariciara la piel donde antes solo había rozado cadenas. Aprendió a reír cuando Adrián llegaba cubierto de hojas y se quitaba las botas empapadas, llenando de barro el suelo recién barrido. Se atrevía a rozarle el brazo cuando pasaba a su lado, apenas un segundo, pero suficiente para que ambos sintieran como un calor diferente se encendía en medio del viento frío de marzo. Pero la primavera no traía solo flores. Aquel mundo no perdonaba a quien se robaba lo que otros creían suyo. Isela había sido mercancía valiosa para hombres que traficaban vidas. Su desaparición era un golpe a su orgullo y a sus bolsillos. Y la venganza, lo único que sabían cultivar. Aquella noche la luna colgaba enorme y pálida, bañando la cabaña en un resplandor plateado. Adrián dormía en su silla habitual, una mano en el cuchillo bajo la manta, otra colgando cerca del suelo. Isela despertó de un sueño inquieto cuando escuchó el crujir de ramas quebradas, un sonido que no pertenecía a animales ni al viento. Se levantó, conteniendo la respiración. Se acercó a Adrián y lo sacudió apenas con la punta de los dedos. Él abrió los ojos de inmediato, como un lobo despertando al menor rumor de peligro. No hizo preguntas. Tomó su cuchillo, la miró de reojo y señaló el hueco debajo de la cama. Pero Isela negó. Su negación fue un temblor de cabeza y un brillo de fuego en sus ojos que Adrián jamás había visto en ella. No era miedo. Era decisión. Despacio, abrió el cajón y sacó el mismo cuchillo pequeño con el que había intentado matarlo la primera vez. Adrián no discutió. Había aprendido que Isela no aceptaba cadenas, ni siquiera por su bien. Entonces asintió, colocándola a su lado, justo detrás de la puerta de madera que ya vibraba con los pasos de hombres borrachos de venganza. La cerradura cedió con un golpe. El primer intruso entró riendo, blandiendo una antorcha que iluminó la sala. Su risa murió cuando vio a Adrián alzarse como una sombra, clavándole la hoja hasta el fondo del pecho. El cuerpo cayó sin un grito, ahogado por la mano firme de Adrián tapándole la boca. Pero detrás venían más, 1, 2, 3, rugiendo como hienas. Uno se lanzó sobre Isela, seguro de que no sabría defenderse. Ella lo recibió con una estocada torpe pero suficiente, enterrándole el cuchillo bajo las costillas. Sintió la sangre caliente chorrearle la muñeca, y no apartó la mirada ni cuando el hombre cayó gimiendo a sus pies. Adrián giró hacia ella, bañado en sudor y sangre ajena. Por un instante la vio, el cabello revuelto, los labios tensos, los ojos brillando con la furia de quien ya no es esclava de nadie. Cuando la puerta trasera se abrió para dejar pasar a otros dos bandidos, Isela no esperó su orden. Tomó un leño encendido de la chimenea y lo lanzó contra el rostro de uno de ellos, obligándolo a tropezar sobre el fuego que chisporroteaba en la alfombra. El grito de dolor fue música y terror mezclados. Cuando el último intruso huyó tambaleándose, dejando un rastro de sangre sobre la nieve fangosa, Isela buscó a Adrián con la respiración rota. Él tenía una herida en el costado, un corte largo y feo que manchaba su camisa de rojo. Ella se acercó, ignorando su propia temblorina. Se arrodilló a su lado, presionando la herida con manos firmes mientras balbuceaba ruegos y amenazas contra los dioses, contra los hombres, contra la muerte misma. Adrián la miró, con los dientes apretados por el dolor. Con una sonrisa débil, apenas un susurro escapó de sus labios. Nunca más volverán a tocarte. Lo juro. Y entre las sombras de la noche, entre cuerpos inmóviles y rescoldos chispeantes, Isela entendió que esa promesa ya no era la de un salvador. Era el juramento de un hombre que la veía, por fin, como igual. Como su esposa en guerra. La madrugada trajo consigo un viento helado que apagó casi todas las brasas de la chimenea, pero dentro de la cabaña ardía un calor denso, pesado como la respiración de dos cuerpos que se negaban a rendirse. Isela, con las rodillas hundidas en un charco de sangre, presionaba la herida de Adrián sin permitirse parpadear demasiado.
Cada vez que él gemía, ella sentía un filo de miedo atravesarle el estómago. Cuando creyó que podría desangrarse ahí mismo, se levantó tambaleando, revolvió en frascos de hierbas, buscó paños limpios, agua caliente y un hilo que no fuera demasiado grueso. Regresó a su lado, apartó su mano temblorosa y coció la carne abierta como había visto a las mujeres mayores hacer con las reses. Adrián aguantó en silencio, mordiéndose el puño para no rugir de dolor y asustarla más de lo que ya estaba. Las primeras luces del día encontraron la casa vuelta a ruina, muebles volcados, manchas oscuras en la madera, un rastro de pisadas ensangrentadas que salía hacia el bosque donde algún desgraciado huía con la memoria marcada de una mujer que ya no era esclava. Isela lavó sus manos una y otra vez, frotando la piel hasta dejarla roja. El agua ennegrecida la hizo temblar de pies a cabeza, pero no permitió que las lágrimas resbalaran hasta que Adrián abrió los ojos, medio mareado, balbuceando su nombre como una plegaria. Ella lo ayudó a incorporarse, apoyándolo contra la pared más intacta de la cabaña. Sus dedos, llenos de grietas por tanto restregar la sangre, sostuvieron la nuca de él como si sostuvieran el mundo entero. No hables, ordenó con voz baja, aunque dentro de ella rugía una tormenta. Adrián obedeció. Respiraba entrecortado, sudoroso, pero estaba vivo. Vivo porque ella lo había protegido, cosido, salvado como él la salvó alguna vez. Sin darse cuenta, Isela llevó la frente a su pecho, aspiró su olor a madera y hierro, y dejó escapar la primera lágrima, silenciosa, resignada a ser vista. Horas después, cuando la fiebre volvió a golpearlo, Isela lo mantuvo despierto como pudo, hervía raíces, vertía caldos amargos en su boca, murmuraba historias inconexas de su infancia perdida, fragmentos que apenas recordaba. Cada vez que Adrián abría los ojos y la miraba, ella sentía que podía vencer a cualquier fantasma, a cualquier ladrón de vidas. Al anochecer, una brisa tibia se coló por las rendijas del techo. Isela aprovechó el silencio para limpiar el último charco de sangre, quemar los trapos manchados y sacar, con manos decididas, los cuerpos de los hombres que habían osado invadir su pequeño reino. No tembló ni cerró los ojos. Cada cuerpo arrojado al barranco era una cadena rota. De regreso, encontró a Adrián sentado, medio erguido, con el cabello pegado a la frente y una sonrisa que apenas dibujaba en sus labios partidos. La llamó con la voz ronca, pero clara. «Ven aquí», susurró él cuando la vio inmóvil en el umbral. Isela caminó hasta él, despacio, arrastrando la manta con la que pensaba arroparlo. Adrián no dejó que lo cubriera. En cambio, tomó su muñeca, la guió hasta su rostro y apoyó un beso tibio en la palma de su mano. «Te lo dije, ¿recuerdas?», murmuró mientras ella cerraba los ojos, embriagada de un calor que no tenía nada que ver con la fiebre. Ella negó suavemente, con la voz quebrada. «No vuelvas a prometerme que morirás por mí. O te mato yo misma». Adrián rió, la risa más débil que jamás había salido de su pecho, pero también la más verdadera. Entonces, sujetó la cadena de plata que colgaba de su cuello, un anillo improvisado que había forjado hace semanas y que nunca se atrevió a mostrarle. Lo colocó entre los dedos de Isela y la miró a los ojos como si no existiera nada más. «Mi esposa», susurró con toda la fuerza que le quedaba. Isela soltó un sollozo, un gemido de pura incredulidad, de alivio, de amor que se derramaba como un río desbordado. No hubo palabras para sellar la unión, ni testigos, ni altares. Solo ellos dos, rodeados de cicatrices y madera astillada, sosteniéndose uno al otro entre el humo de lo que fueron y la libertad de lo que ahora, por fin, serían. El sol se abrió paso entre las nubes pesadas de abril como si quisiera bendecir la tierra tras tanta sangre derramada. Los charcos se evaporaban y la madera húmeda de la cabaña respiraba un aroma nuevo, mezcla de humo, resina y algo más profundo, esperanza. Isela despertó con la cabeza apoyada en el pecho de Adrián. Durante la noche se había dormido vigilándolo, como una fiera montando guardia sobre su presa más preciada. Él respiraba despacio, aún débil, pero su pecho subía y bajaba con la regularidad tranquila de quien ya no teme cerrar los ojos. Al sentir su peso, Adrián abrió los párpados. No dijo nada, solo extendió la mano y enredó los dedos en el cabello rebelde de Isela. Ella levantó la vista y lo miró, reconociendo cada cicatriz nueva, cada hilo torpe que ella misma había cosido en la penumbra. No necesitaban palabras, los dos sabían que habían sobrevivido, y que esa victoria era suya y de nadie más. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Isela limpiaba, recogía tablones y ayudaba a Adrián a clavar nuevas vigas mientras él fingía que no le dolía moverse. A veces discutían, ella insistía en que descansara, él bromeaba diciendo que prefería morir de cansancio antes que de aburrimiento. Al final, siempre se rendían a las carcajadas,
o al calor de un beso silencioso que les recordaba todo lo que habían ganado. Una tarde, mientras amontonaban los últimos restos de las maderas quemadas, Isela se detuvo y miró alrededor. La cabaña no era grande ni hermosa. Tenía grietas, manchas imborrables en el suelo y una puerta que aún colgaba de un solo clavo. Pero era su reino. Su lugar. Su casa. Se giró hacia Adrián, que la observaba sin que ella lo notara. Él se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. «Podemos marcharnos, si quieres», susurró, casi sin aliento. «Podríamos buscar un pueblo, un lugar más seguro. Un terreno donde nadie nos conozca». Isela negó despacio, entrelazando sus dedos con los de él sobre su vientre. «Aquí fui libre por primera vez. Aquí quiero vivir. Aquí quiero quedarme contigo». Adrián sintió como esa frase le cerraba la garganta. Giró a Isela para mirarla de frente, y sin pensar demasiado, la besó. Un beso lento, sin prisa, como si cada roce de labios borrara los gritos del pasado. Entre ese beso y el siguiente, ella soltó una risa ahogada, la misma risa tímida de la primera vez, pero ahora más fuerte, más suya. Al caer la noche, se sentaron juntos sobre la escalera improvisada que Adrián construyó para reforzar la entrada. Isela apoyó la cabeza en su hombro mientras escuchaban a los grillos cantar un himno de bienvenida para la estación nueva. «¿Te arrepientes?», preguntó él, con la voz cargada de algo parecido al miedo. Isela levantó la mano, mostrando el anillo que colgaba ahora de un cordel rojo atado a su cuello. Lo besó suavemente antes de contestar. «Jamás. Eres mi libertad. Mi familia. Mi hogar». Las palabras flotaron entre ellos, tan reales como la brisa que movía sus cabellos. No hubo juramentos ante dioses ni firmas ante hombres. Solo un silencio cómplice, una promesa sellada con el corazón palpitando sin cadenas. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol encendió las vigas nuevas de su techo, Isela abrió los ojos, escuchó el susurro tranquilo de Adrián respirando a su lado y supo que, por fin, no temía despertar. Habían roto sus grilletes con sangre y risas, habían protegido su refugio con cuchillos y caricias, y ahora caminaban hacia un futuro que no debía nada a nadie. Un futuro donde su historia ya no se contaría como la de una esclava, ni como la de un hombre que pagó oro por una vida, sino como la de dos libres, dos amantes, dos guerreros que eligieron amarse cada día, sin permiso ni cadenas, bajo el techo que construyeron juntos. Y así, mientras la primavera florecía a su alrededor, Isela y Adrián, esposo y esposa, sellaron su libertad con un beso, seguros de que, a partir de ahora, la única marca sobre su piel sería la que dejaran sus manos entrelazadas cada noche.